Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Contesten gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en estas últimas semanas, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he hecho el gran énfasis en el poder y la gloria de Dios. Amén. Y hemos explorado diferentes versículos que nos han revelado lo que debemos hacer para obtener y retener. Amén. Porque dos cosas. Obtener, tú puedes obtener algo, pero retenerlo es diferente. Para obtener y retener las bendiciones de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios en nuestra vida. Y hemos visto que sin duda alguna, cuando el poder de Dios reposa sobre nosotros, entonces no existe nada que nos pueda hacer daño. Amén. Cuando buscamos que el poder y gloria de Dios repose en nuestra vida, no existe ataque del enemigo que no pueda ser superado. ¿Y saben por qué? No es porque nosotros tengamos una fuerza de voluntad grande, no es porque nosotros seamos poderosos, sino porque es que en ese momento, cuando tenemos la gloria de Dios en nuestra vida, cuando los ataques del enemigo llegan a nosotros, no es contra nosotros que tratan de pelear, sino que es contra la gloria de Dios. Y no existe poder alguno que pueda contra Dios. Amén. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es que existen tantos creyentes que no alcanzan obtener las bendiciones de Dios? ¿Por qué es que existen tantos creyentes que no alcanzan obtener las bendiciones de Dios? Y este va a ser el tema que vamos a estar explorando en el día de hoy. Y quiero que pasen conmigo ahora a Lucas 24, del 13 al 27. Lucas 24, del 13 al 27. Y debido a que la lectura de la palabra es bastante extensa, no se las voy a leer, amén, sino que quiero que ustedes abran sus Biblias a esta palabra y la sigan conmigo, amén, porque vamos a estar extrayendo los versículos claves que nos van a ayudar a entender el mensaje de hoy. Lucas, capítulo 24, del 13 al 27, amén. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos va a ser necesario hacer un breve repaso de historia. Amén. Y cuando llegamos a este punto de la historia, Jesús ya había cumplido con su ministerio en la tierra. En este punto de la historia, Jesús ya había sido arrestado por los líderes religiosos de ese entonces y debido a la influencia que ellos ejercían sobre el gobernador romano, Jesús ya había sido escarnecido, azotado y sentenciado a muerte. Así que poco después de estos acontecimientos fue que Jesús entregó su vida, de esa forma haciendo el sacrificio perfecto para siempre por cada uno de nosotros. Porque ofreció su vida, ¿dónde? En la cruz del Calvario, por ti, por mí y por todo aquel que en Él cree. 3 días después que Jesús resucitó de la muerte, como había sido profetizado por él mismo, y según las profecías encontradas en el Antiguo Testamento, fue que empezamos en nuestra historia. Y vemos que Él va caminando junto a 2 hombres. Y aún ellos que habían escuchado su voz, y aún ellos que habían presenciado las señales y milagros, no podían creer que la profecía había sido cumplida. ¿Y cómo puede ser que esto sucediera? ¿Cómo puede ser que estas personas que caminaron con Él, estas personas que estuvieron y escucharon de su boca
las palabras habladas por él, las profecías acerca de lo que él tendría que sufrir y demás. ¿Cómo fue que ellos no entendieran esto? Bueno, vamos a ver el versículo 13, vamos a leer del 13 al 14 para empezar. Dice la palabra: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y ahora, lo primero que vemos aquí es que no hay mucho detalle acerca de quién eran estas 2 personas que iban caminando con él, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que estas personas habían experimentado su presencia en el pasado. Le conocían. Y esto es algo que está sutilmente declarado en el versículo 16, que nos dice: los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que para que no le conociesen implica que le conocían. Habían estado con él. Así que estamos hablando de 2 personas que habían sido sus discípulos. Amén. Pero ellos no habían logrado entender, hermanos, no habían logrado entender la misión de Jesús. No habían logrado entender las profecías. Ahora, ¿cómo andaban estas personas? Estas personas, hermanos, habían o andaban caminando por un camino de dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Y digo esto porque estas personas habían visto sus sueños y esperanzas completamente destruidas. Ellos no vieron la victoria que Jesús les entregó en la cruz, sino que lo vieron como una cosa completamente devastadora, una derrota total. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en el tono de su respuesta en los versículos del 19 al 20, que nos dicen así: Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. ¿Cuántos están viendo el dolor y la tristeza en el tono de estas personas? ¿Cuántos están viendo que ellos se sentían completamente derrotados? Amén. Y la razón por que se sintieron esto, la razón por lo que vieron como una derrota, ¿saben cuál fue? Fue porque ellos esperaban algo muy diferente del Señor. Ellos esperaban algo muy diferente del Señor. ¿Qué esperaban ellos del Señor? El versículo 21 nos dice así: pero nosotros esperábamos que Él, que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, que fuera, en otras palabras, el rey que uniría al pueblo judío y reuniría un ejército grande para pelear en contra del imperio romano, liberar al pueblo judío. Pero el Señor no hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hermanos, el Señor, en vez de unificar al pueblo judío, ¿saben qué hizo? Llegó reprendiendo al pueblo judío, a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque se habían apartado tanto de la voluntad de Dios que necesitaban esa reprensión. Jesús había hecho exactamente lo opuesto a lo que el pueblo esperaba. Y es por eso que al morir en la cruz muchos lo vieron inicialmente como una derrota total. Pero la realidad es que su muerte en la cruz no fue una derrota total, sino que fue una victoria total. Fue la victoria total porque Jesús no había sido enviado a salvar a un pueblo o a una nación. Jesús
fue enviado por el Padre para salvar a la humanidad. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidos en el día de hoy. Por ese sacrificio que hizo Jesús. Él no vino para salvar solo a los judíos, sino para salvarnos a nosotros también. Continuamos, vemos que el versículo 15 y 16 nos dice así. Sucedió que mientras hablaban y discutían. ¿Se pueden imaginar esa discusión, esa conversación? ¿Cómo puede ser? No, porque si él iba a hacer esto, no, porque tenía que haber hecho lo otro, no, pero tú sabes lo que ha pasado. Así dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No le conocieron. Hermanos, lo que sucede con frecuencia es que en ocasiones, al igual que estas dos personas, muchos de nosotros permitimos que en el camino de esta vida, es decir, las dificultades y los problemitas que se presentan y esos retrasos, ¿verdad? Estas cosas en muchas ocasiones causan que nosotros dejemos o no podamos ver su presencia a nuestro lado. Las situaciones y los momentos desagradables en muchas ocasiones detienen que nos recordemos de lo que el Señor nos dice en Juan 14, 16, que nos dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que despierta que tienes a tu lado. Dile, oye, Cristo está a tu lado. El que tiene atrás no se entera, dile, oye, Cristo está a tu lado. Hermanos, estas dos personas hablaban entre sí y discutían lo que había sucedido. Ellos estaban tratando de consolarse. Ellos estaban tratando de hacer sentido en su mente de todo lo que había escuchado de parte del Señor y de lo que había sucedido unos días atrás. Pero estaban tan envueltos en esta discusión. Estaban tan envueltos en esta discusión que no se daban cuenta que Jesús estaba caminando a su lado. Y les voy a decir algo. Esto es algo que le sucede a muchos cristianos hoy en día. En ocasiones puede parecer que Dios no pueda ser encontrado. En ocasiones parece que estamos completamente solos. Nos encontramos al igual que estas dos personas, discutiendo acerca de las políticas, discutiendo acerca de lo que pasó en el trabajo, discutiendo acerca de lo que está pasando en este lugar y en el otro lugar y en el otro lugar. Y no nos damos cuenta que Dios está en todo lugar. ¿Y qué sucede? Que cuando no nos damos cuenta, cuando no sentimos su presencia a nuestro lado, comenzamos a descorazonarnos. Comenzamos a desalentarnos. Y nos sentimos como si estuviésemos andando, vagando por el mundo sin rumbo y dirección. Pero despierta que tienes a tu lado y dile, Dios está a tu lado. Hermanos, nunca se nos puede olvidar que Jesús siempre está al lado de todo creyente fiel. Esto es una promesa del Señor. El Señor en Mateo 28:20, donde Él nos entrega la gran comisión, también nos dice algo que es de gran importancia. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, estoy con ustedes los domingos cuando vayan a la iglesia. Él no dijo, no, solamente cuando tenga tiempo. No, dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Despierta que tienes a tu lado de Jesús, está contigo. Pero también debemos recordar que Dios nunca va a actuar de la manera que nosotros pensamos. Lo esperamos.
Dios no siempre va a actuar de esta manera. Y esto me recuerda a una reflexión, yo la he dicho en otras ocasiones, pero para aquellos que no la han oído se los voy a decir. Resulta ser que hubo una gran inundación. Y había un hombre que a ver la inundación se tuvo que parar en el techo de la casa. Parado en el techo de la casa. Y parado ahí, él veía que las aguas crecían y crecían y crecían. Y era un cristiano muy, muy devoto al Señor. Y clamó a Dios. Y le dijo, Señor, siempre he guardado mi fe, sálvame para que no muera. Poco después, pasó un hombre en un bote de remos. Y le dijo, bájate, móntate. Y vamos para que seas salvo. Y el hombre le dijo, no te preocupes. Yo he rogado a Dios y Él me salvará. Pero el agua siguió creciendo. Y el agua crecía y crecía y el hombre en el techo de la casa clama otra vez a Dios. Dice, Señor, mira cómo crece el agua. Por favor, sálvame. Yo siempre me he mantenido fiel a ti. Sálvame. Poco después, apareció una lancha grande con 2 poderosos motores. Y se le acercó el hombre y dijo, bájate, vamos, ven, móntate. Y te llevaré para que seas salvo. Y el hombre dijo, no te preocupes. Yo he rogado a Dios y Él me salvará. Se fue la lancha. Llegó el tiempo cuando el agua ya la tenía, que casi lo tenía ahogado porque estaba parado en la puntísima punta más grande del techo y ya no daba casi pie. Y volvió a rogar al Señor, Señor, por favor, sálvame. Tú sabes que me he mantenido siempre fiel a ti, yo oro siempre a ti. Te amo, Señor, sálvame. Y en ese momento apareció un helicóptero. Y el hombre del helicóptero le tiró una soga. Dijo, amárrate esto y te subiré y te llevaré para que seas salvo. Y el hombre le contestó, no, gracias. Yo he orado al Señor y el Señor me salvará. Le voy a decir algo, llegó un momento en que se murió ahogado. Se llegó ahogado. Y cuando llegó al cielo, llegó bien enfadado con Dios. Y le dijo, Señor, yo me he mantenido siempre fiel a ti. He seguido tu palabra, soy un siervo fiel. Y te rogué y me abandonaste. Señor, ¿cómo puede ser que yo te haya rogado y que no me hayas salvado? A lo que Dios le contesté, ¿pero qué tú querías? Te envié un bote, una lancha y un helicóptero y tú lo ignoraste todo. Nosotros no podemos esperar, hay personas que esperan que Dios actúe de cierta manera, amén. No, tiene que ser con rayos y truenos y tiene que ser con explosiones. Pero Dios no siempre actúa así. Dios no siempre actúa así. Hay veces que las cosas son tan sutiles que no nos damos cuenta. Y esto nos conduce al tercer punto de hoy. ¿Cuál es la razón principal que causa que no reconozcamos su presencia a nuestro lado? En los versículos del 25 en adelante al 27, nos dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Fíjense que el Señor le está diciendo, pero ustedes lo sabían muy bien. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La mayor razón por la que ellos no le reconocieron de inmediato, hermanos, y la razón por la que muchos de los discípulos y aún los apóstoles no creyeron inicialmente que él había resucitado, fue porque ellos no habían prestado atención a la palabra de Dios.
Despierta que tienes atrás y dile, oye, presta atención. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Lo digo porque lo que aconteció en la vida del Señor no fue por casualidad, no fue un capricho y no fue voluntad del hombre. Todo lo que había acontecido había sido profetizado por el Señor y los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, la vida y ministerio de Jesús cumplieron más de 300 profecías. Dile que tienes al lado 300. Más de 300 profecías. Por ejemplo, fue nacido de una virgen y fue profetizado en Isaías 7:14, que nos dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y fue cumplida en Mateo 18 al 21, Mateo 1 del 18 al 21, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y les voy a decir algo, esto es algo que quizás a muchas personas les pueda confundir, porque muchos usan esto para decir, no, pero estás viendo que esa profecía no se cumplió, porque Isaías dijo que era Manuel, y aquí estás viendo que es Jesús. Así esto es una contradicción completa, pero les voy a explicar una cosa brevemente. Es un tema bien delicado, bien profundo, pero voy a tratar de darles una breve explicación. Amén. Porque los nombres, tenemos que recordarnos que los nombres para los judíos representaban algo. Amén. Siempre había una representación. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que cuando Isaías estaba hablando aquí de Emmanuel, él no estaba hablando o profetizando sobre el nombre propio, sino que se refería a ¿qué? ¿A quién sería? Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, Dios con nosotros. Jesús en hebreo viene de la palabra Yeshua. Y esto significa el Señor salva. Así que aquí estamos viendo que se le da el nombre de ¿qué? Que es el que cumpliría su función. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar al mundo. Amén. Así que aquí no hay contradicción alguna, no. Es que hay que conocer acerca de los significados de los nombres en hebreo en ese tiempo. Como les digo, es un estudio bastante complicado y he tratado de comprimirlo en 30 segundos. Pero creo que tienen un buen entendimiento. Amén. Ahora, continuando con los ejemplos, Jesús fue un profeta y esto fue profetizado en Deuteronomio 18:18, que nos dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Habló Jesucristo lo que mandaba el Señor? Fue cumplido en Mateo 21:11, que nos dice así: y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Otra profecía que cumplió: Jesús sería rechazado por su propio pueblo. Y fue profetizado en Isaías 53:3, que nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y se cumplió en Juan 7:5, que nos dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Otro ejemplo: Jesús no abriría su boca para defenderse, y esto fue profetizado en Isaías 53:7, que nos dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Y esto se cumplió en Mateo 26, el 62 al 63. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y pudiéramos continuar, porque les dije, son 300. Más de 300 profecías. Pero ya tienen una buena idea, amén. Hermanos, lo que le sucede a muchos es que al igual que lo que le sucedió a estas dos personas, muchos escogen ignorar lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y esto es algo que en todo caso causa que dejemos de sentir su presencia en nuestra vida. Si tú no estás escuchando la palabra de Dios, si tú no estás meditando en la palabra de Dios, si tú no te transportas a ese tiempo en la palabra de Dios, tarde o temprano dejarás de sentir su presencia en tu vida. Y esto es algo que siempre nos va a conducir a que ignoremos a lo que fuimos llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? Yo estoy seguro que todos están pensando, aquí va otra vez que tengo que predicar la palabra. No, hermanos, nosotros tenemos un llamado aún mayor que ese. Aún mayor que ese. En 1 de Pedro 1:6 nos dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Este es nuestro mayor llamado. Tenemos que mantenernos en la santidad. Sin embargo, existen muchos que conducen una vida llena de pecados. Llena de pecados. La única santidad que existe en su vida es cuando asisten a los cultos de la iglesia. Pero de ahí para allá, fuera de esas puertas. Pero aquel que continúe viviendo de esa manera, aquel que continúe desobedeciendo a lo que fuimos llamados, siempre debe recordar las palabras del Señor en Mateo 7:21, que nos dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos llama a la santidad. Hermanos, cuando el Señor fue cuestionado por los líderes religiosos de ese entonces acerca de los mandamientos de la ley, Él respondió como encontramos en Mateo 22, del 37 al 39, que nos dice así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, existen muchas personas que aman a las cosas de este mundo más que a Dios. Existen muchos en este mundo que le dan poca consideración a su prójimo. Y esto siempre les conduce a destruir los sentimientos de otros con chisme, con críticas. En Marcos 16:15 el Señor nos dice, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Dile que tienes al lado, id por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, existen muchos que no pueden hablar, que no pueden abrir sus bocas para dar testimonio, que no pueden abrir sus bocas, que rehúsan abrir sus bocas para hablar de nuestro Señor, su grandeza y su poder. Y pudiéramos hacer una lista extensa, una lista grande, pero tienen muy buena idea ya. Amén. Así que con esto voy a concluir. Estas dos personas se encontraban en el camino a una ciudad, y esta ciudad estaba a unas 6 millas de distancia de Jerusalén. Pero el camino por donde andaban no era fácil.
No era fácil. Y digo que no era fácil porque ellos estaban andando por el camino de dolor y sufrimiento. Ellos sentían que todas sus esperanzas habían fallecido cuando el Señor murió en la cruz. El sufrimiento que ellos experimentaron fue tan fuerte que aun cuando Jesús se les paró a su lado, no le reconocieron. No le reconocieron. No le pudieron reconocer porque ellos dudaron de lo que Él les había enseñado. Como les dije, habían ignorado la palabra de Dios, a los profetas y a las profecías que Jesús mismo les había enseñado. Habían ignorado, hermanos. Ellos habían dudado de la palabra de Dios. Yo te digo, no permitas que esto suceda en tu vida. No permitas que esto suceda en tu vida. Examínate hoy. No sea que tú también te encuentres en ese camino de sufrimiento y dolor. Examínate hoy, porque todo creyente fiel, a pesar del camino que te puedas encontrar, todo creyente fiel tiene a Jesús caminando a su lado. Pero en numerosas ocasiones deja de sentirse o deja de sentirle. ¿Por qué? Por la duda, por las situaciones que se presentan en la vida. Por muchas cosas. Pero yo digo, no permitas que esto suceda en tu vida. Nosotros iniciamos el servicio de hoy haciendo una pregunta. Nosotros iniciamos preguntándonos, ¿por qué existen tantos creyentes que no logran alcanzar las bendiciones de Dios para su vida? La respuesta es fácil. La razón por la que esto sucede es porque, al igual que estos dos hombres, existen muchos que no han reconocido que Jesús está a su lado. Despierta que tienes al lado de Jesús, está a tu lado. Te digo, no permitas que suceda en tu vida. Detente, escucha y siente que Jesús está a tu lado. Amén. Pongámonos de pie.